Ojalá que no salga eso en el video. Baño. Bueno, como ustedes ven, vamos a estar haciendo, por las próximas semanas vamos a estar hablando acerca del libro de Marcos. Eso es para el primer trimestre de la iglesia, que vamos a estar haciendo todos los domingos. Por eso los estaba animando el otro día. Antes de hoy día podamos leer el primer capítulo de Marcos, el cual vamos a estar hablando hoy día. Pero estén preparándose para que puedan, a través de estar leyendo la Biblia y estar leyendo el libro de Marcos, puedan comprender lo que estamos hablando los domingos, para que todos podamos estar en la misma línea de lo que estamos hablando. Los animo mucho a que estén en el libro de Marcos todas las semanas. No todos los días lean de todo en la Biblia, pero concéntrense en el libro de Marcos porque es algo en lo que vamos a estar hablando. Ayer tuvimos un gran servicio en cuanto a la comunidad de Hope allá en San Bernardino. Fue increíble haber visto pues tanta gente trabajando, y aquí a nosotros nos tocó pues la preparación del almuerzo para todos los que estaban ayudando, ¿no? Y fue algo increíble, ¿no? Fue sensacional. Susan preparó todo increíblemente, ¿no? Fue muy bueno, y siempre Dios bendice cuando uno hace las cosas de corazón. Y como le digo, pues vamos a estar hablando acerca del libro de Marcos el día de hoy. ¿Ok? Bueno, el libro de Marcos, vamos a hablar del capítulo 1, pero antes de entrar en lo que es Marcos, quiero entrar, ¿quién era Marcos realmente? Marcos realmente era, cuando tú hablas de los 12 discípulos, tú no encuentras a Marcos ahí, ni tampoco probablemente a un Juan, pero la realidad es que este Juan Marcos era realmente llamado Juan Marcos. En algunos capítulos vas a hablar como Juan, en algunos capítulos como Marcos, y algunas veces como Juan Marcos. Esa es la manera que lo vas a estar encontrando a él cuando lo nombran. Pero realmente él no era uno de los discípulos iniciantes. Él vino después como un joven. Y la realidad es que era tan joven, él vivía en Jerusalén con su madre, con María. Y pasa de que en la casa de María se reunían para orar. O sea que tenía una charla bíblica en Jerusalén, en la casa de María, donde vivía Juan Marcos. Y eso está en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 12. Es increíble saber que eso ya estaba pasando. Y este muchacho se comenzó a formar en esa casa de discípulos. Y pasa de que Bernabé era familia de Juan Marcos también. O sea que tenía discípulos por todas partes él. Y él comenzó su vida de discípulo, de cristiano, desde que era muy joven, estando en la casa de su madre, rodeado de cristianos. También más adelante acompañó a Bernabé y a Pablo en un viaje. Comenzó sus viajes de discípulo, ¿no? De evangelismo por todas partes, pero por ahí quizás su juventud hizo que él agarre y se salga y se devuelve de donde vino, y en Perge los dejó. Y eso lo pueden ver en Hechos 12:25 y Hechos 13:13. Y pues un joven, es muy excitante ver todo estar rodeado de cristianos y escuchar, mira, vamos a hacer esto en el mundo. Pero cuando un joven tiene que salir y estar con ellos y ver todas estas aventuras, ya se pone nervioso y se vuelve a su casa, ¿no? Pero más adelante, esa mismo que vemos ahí se volvió quizás un desacuerdo entre Pablo y Bernabé de traer a Marcos con ellos, porque Pablo decía, oye, va a pasar lo mismo. Pero Bernabé decía, mira, lo vamos a ayudar. Y en eso fue cuando ellos agarraron, en Hechos capítulo 15, decidieron separarse. Bueno, está bien, yo me voy con Marcos, dijo Bernabé, y tú te vas para otra parte. Y decidieron irse a diferentes lugares. No se pelearon, simplemente dijeron, ok, como yo no estoy de acuerdo, lo vamos a hacer de esta manera. Y acordaron ir en diferentes caminos. Eso es lo que hicieron. No se pelearon, sí se hablaron después, como son hermanos. Y a veces quizás como hermanos, no vamos a estar de acuerdo en todo. No quiere decir que no nos gustamos, que no nos caemos bien. Simplemente somos humanos y tenemos maneras distintas de hacer las cosas. Pero es todo. Y eso es lo que pasó con ellos. A pesar de esto, Marcos eventualmente se convirtió en un discípulo con mucha influencia, ayudando mucho a Pablo y ayudando mucho a Pedro. Eventualmente Pablo le dio la confianza, pero más pasó con Pedro. Si tú comienzas a ver a través de todo, aún en Pedro, en el libro de Pedro,
Pedro le dice, en Pedro 5:13 le dice, lo llama su hijo. Lo llama su hijo. Sabes, cuando tú lees el libro de Marcos, tú te vas a dar cuenta que es un libro que va al punto. No habla de enseñanzas, habla de hechos. Habla de lo que Jesús hizo, no de lo que Jesús dijo. Sí, hay palabras, pero no hay tantas enseñanzas como cuando lees Lucas, cuando lees Juan. Hay muchas enseñanzas, pero este libro es más al hecho. Habla de cómo Jesús hizo pasar las cosas. Y todo esto lo viene, a pesar de que él no estuvo en ese tiempo, tú piensas, ¿cómo lo sabe? Porque pasó tiempo con Pedro. Él era asistente de Pedro y así era como él podía aprender de Pedro y poder leer escribir este libro eventualmente. Y así es. Ahora, sabiendo cómo era quién era Juan Marcos, de dónde venía y qué era él, empezando en el capítulo 1, dice, comenzó el Evangelio de Jesucristo. Comienzo el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Él dice, comienzo el Evangelio. Comienzo la vida de Jesús. Comienzo sus decisiones, comienzo sus hechos, lo que él hizo. Ese es su evangelio. Sucedió que, como está escrito en el libro del profeta Isaías, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Esto es en Isaías 40. Son exactamente las mismas palabras, pero Juan las repite. ¿Por qué? Porque ahora está hablando acerca de Juan. Está preparando un camino. Él, el Evangelio, hablando de Jesús, dice, vamos a ir desde el comienzo. No solamente Juan habla de esto. Esto ya viene desde los profetas. Está hablando de una profecía de hacían 700 años aproximadamente. No era una profecía de alguien que habló unos años atrás. Estamos hablando de 700 años atrás cuando Isaías hizo esa profecía. Y él habla, la profecía se está cumpliendo ahora. Con Juan hablando. Lo mismo. Dice, así se presentó Juan bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Toda la gente de la región de Judea y la ciudad de Jerusalén acudía a él cuando confesaban sus pecados. Él los bautizaba en el río Jordán. Multitudes venían a Juan ahora. De pronto. ¿Tú sabes lo difícil que es traer a una multitud a decir me arrepiento, quiero tener un arrepentimiento y quiero bautizarme? ¿Tú sabes lo fácil que es llenar un estadio de fútbol? ¿Tú has visto el estadio cuando viene ¿cómo se llama el fútbol? El Super Bowl. ¿Tú imaginas esos estadios cómo se llenan? ¿Es difícil? No. Hay gente que se queda sin tickets, hay gente que está dispuesta a pagar miles de dólares por un asiento para estar ahí. Y esos son los más fáciles. Cualquier equipo tuyo que a ti te guste de fútbol, es muy fácil llenar uno de esos estadios. Pero tú sabes lo difícil que podría ser para una persona decir, yo quiero acercarme a Dios, dar una vuelta y eres parte de una multitud que está haciendo exactamente lo mismo. Pero Juan pudo hacer eso, a decirles a esta gente. ¿Sabes por qué toda esta gente estaban haciendo esto? Porque querían una esperanza. Querían algo en su vida que no ha estado mucho tiempo, no ha estado por toda su vida pasando. Ese es el momento que está Dios dándoles a ellos y ellos lo están viendo. Un arrepentimiento de sus pecados, un cambio en su vida. Y Juan les promete eso. Juan les dice, esto es para el arrepentimiento de sus pecados. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. No sé, ¿alguna vez tú has comido langostas que vendrían a ser los chapulines, ¿no? Bien crocantes, ¿no? Yo nunca he comido uno de eso, pero te voy a decir una cosa. Cuando tú lees el Viejo Testamento, era normal para ellos comer chapulines o saltamontes. Era normal para ellos comer saltamontes. Era normal para ellos comer miel silvestre. Era muy normal comer miel silvestre. Era algo común. Para nosotros en la vida moderna, leer algo así, decías, oh, wow.
Eso es lo único que comía él y todavía se vestía de esa manera. Pero mira, te voy a decir una cosa. Primeramente, en el libro de Juan, cuando prometen el nacimiento de Juan, viene para un hombre que iba a preparar un camino. Pero también, cuando le hablan los judíos, los maestros de la ley, ¿sabes cuál era la pregunta que le dicen cuando él estaba hablando? Le dicen, ¿eres tú Elías? Espérate, Elías ya se había hecho muchos años atrás, pero lo quería decir, le decían directamente, ¿eres tú Elías? ¿Por qué? Porque estaba predicando, pero estaba vestido exactamente como Elías se vestía. Porque Elías se vestía también con ropa de camello y un cinturón. La diferencia es que Elías pues hacía milagros, Juan no los hacía, Juan solamente predicaba. Pero desde ahí ya la gente estaba pensando, wow, algo está pasando aquí. Algo grande va a venir aquí, decían ellos. Y este es el momento en el que Marcos está comenzando a decirle a la gente, esperanza viene hacia ustedes. Describe cómo estaba pasando todo esto. Predicaba de esta manera, después de mí viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo lo bautizo a ustedes con el agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Espérate, ¿cómo es la cosa? Él está hablando de dos bautizos aquí. Está hablando también, hey, yo no soy el que tú estás esperando. Y yo lo estoy sirviendo a él. Es más, yo no ni siquiera merezco atarle las sandalias. En ese tiempo, agarrar los pies de alguien así era algo muy humillante. Y Juan, a pesar de que ya estaba comenzando un ministerio, estaba moviendo miles de personas, él dice, ese no soy yo solamente estoy preparando. A ese yo le voy a servir. Y no merezco ni siquiera atarle las cintas de sus sandalias. Ni siquiera eso. Pero yo solo tengo que hacer un trabajo acá para el que yo decido. Le preguntaban a él si él era profeta. No, yo no soy profeta, tampoco soy Elías. Solo vengo a preparar el camino, es todo. Para eso Dios me ha mandado. ¿Te has puesto a pensar para qué Dios te ha mandado? ¿Te has puesto a pensar quién tú eres realmente? ¿Por qué tú estás aquí esta mañana? ¿Estás aquí porque pues quieres cumplir, venir a la iglesia, escuchar una prédica y después ir con tu día y normal? ¿Quieres vivirlo realmente? Tienes un propósito en tu vida. ¿Me entiendes? Porque mira, cuando estas personas vinieron a bautizarse con él, no había un propósito. Había una religión que realmente no los estaba llenando. Algo que no los estaba inspirando ya a acercarse a Dios. Algo acostumbrista. Tradiciones. Muchos de nosotros hemos vivido en tradiciones acá. Nosotros hemos sabido de Dios, hemos ido a la iglesia, hemos ido a procesiones. Mis padres me enseñaron lo mejor de lo que es Dios, dentro de lo que ellos sabían. Pero Dios tuvo compasión y me ha podido llevar a aprender más de Él y poder conocerlo. No saber de Él, conocerlo. Y acá hay una diferencia cuando tú habla de los dos bautizos, ¿no? Un bautizo de Juan que habla, un bautizo de ¿qué? Arrepentimiento. Pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Más adelante dice, en esos días llegó Jesús de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que del cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó la voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, estoy complacido contigo. Jesús bautizándose. Espérate, acabamos de hablar de que Juan estaba bautizando, ¿por qué? Para el arrepentimiento, ¿no? Perdón de pecado. ¿De qué pecados y de qué arrepentimientos tenía que tener Jesús? ¿Por qué tenía que ser bautizado? También él. ¿Te imaginas en estas grandes multitudes viene Jesús también a bautizarse? ¿Y te has puesto a pensar en eso? ¿Por qué? Cuando él no tiene pecado en él, no tiene de qué arrepentirse. ¿Cuál es el sentido que él se tenga que bautizar?
igualmente que todas las multitudes que estaban ahí. Lo único, si tú lees Lucas y Mateo, te vas a dar cuenta mucho que él lo que hacía, mira, le dice, yo me voy a bautizar porque quiero relacionarme con todas estas personas. No por su pecado, pero tener el buen corazón. Es la razón por la cual él se bautizó. Pero el corazón de él, porque el orgullo a veces nos dice, mira, sabes que yo no soy tan mal como tú. ¿Por qué lo voy a hacer? Ellos tienen pecado, yo no. Pero sin embargo, él tuvo la humildad de ir y bautizarse como el resto para poder relacionarse con todos los demás, con nosotros aquí mismo, con todos nosotros. Pero esta es la primera vez que tú vas a ver que la Trinidad se nos muestra. Jesús saliendo del agua como el Hijo de Dios, el Espíritu bajando, el Espíritu Santo y Dios hablando, los tres juntos en una escena. Tenemos a los tres juntos, la Santísima Trinidad, que es la que siempre hemos escuchado. No, la familia está ahí junta. El Hijo de Dios, el Espíritu bajando y llenándolo. Por eso decía, él va a bautizar con el Espíritu Santo, pero de él tenía que empezar. Y la voz de Dios. ¿Te imaginas qué increíble sería estar ahí y escuchar la voz de Dios? A mí no estoy seguro si la gente probablemente escuchó un trueno, no lo sé, ¿no? Pero obviamente Dios habló y todos pudieron escuchar algo. Pero hemos podido mirar aquí los tres juntos. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto y ahí fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles lo servían. Y tú vas a ver que en algunos capítulos dice, como en Lucas y Mateo, dice, el hombre fue y ya tenía hambre. No comió por 40 días. En Mateo dice, él estaba ayunando. Pero es una gran oportunidad para Satanás tentar a alguien cuando hay una debilidad. Y tú puedes decir, bueno, tú sabes, yo siempre soy tentado por Satanás. Yo siempre, pues sí he caído porque él me tentó. Bueno, dime una cosa, ¿alguna vez te has puesto a mirar en el espejo y te has preguntado, ¿quién tomó la decisión de caer? Es fácil, ¿no? Es verdad, existe él existe, él pone todas las cosas para que nosotros podamos caer, pero nos empuja él a caer. Nosotros somos los que tomamos la decisión de caer, no él nos empuja. Nunca he sentido su mano en mi cuello, nunca he sentido como que no puedo salir de un espacio. Yo siempre he tenido la decisión de poder salir de donde yo estoy y no caer. O sea que no puedo echarle toda la culpa a él. Pero Jesús salió de ese hoyo en el que estaba con Satanás alrededor a través de escrituras. Pero es muy fácil decir a nosotros, yo soy bien fuerte espiritualmente y no caí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que eres fuerte o que la palabra de Dios te está dando apoyo? Porque es muy fácil que nosotros podamos darnos las fuerzas a nosotros mismos y decir, yo soy fuerte, tengo mucha convicción, yo voy a la iglesia y yo no caigo. Wow. Ahí es donde más te quiere. Ahí es más fácil caer. ¿Me entiendes? Es más, la roca donde te vas a tropezar está más grande todavía. Pero mientras más nosotros dependemos en Dios, menos va a caer. Menos. Pero aquí estaba Jesús y inmediatamente después de eso dice, después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar la buena noticia de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas noticias. Bueno, ahora ya Jesús dice, ok, ya sobrepasé eso con la palabra de Dios, no con mis propias fuerzas, ahora voy a ir a predicar. Y ahora dice, se ha cumplido el tiempo. Se ha cumplido el tiempo quiere decir, ya estoy acá. Ahora, 400 años a este punto han pasado que el pueblo de Israel no escuchaba de Dios. Es el tiempo del silencio, como se dice. No, ¿te imaginas querer creer en Dios, pero no tener una Biblia junto a ti? No tener una iglesia donde ir. No saber que tus oraciones no pasan de un techo. Y te pasas muchos años viviendo así,
y dices, yo quiero tener un propósito, pero no puedo, no lo puedo llegar porque Dios no me está escuchando. Ya han pasado 400 años de silencio y finalmente Jesús ya está ahí. Es que 400 años de silencio en que no había un solo profeta. Por eso es que a Juan le decía, ¿eres tú el profeta? ¿Eres tú Elías? Porque aún los maestros de la ley estaban esperando eso. ¿Te imaginas ser un maestro de la ley y todavía tenía una vida vacía? Porque ellos tenían todas las escrituras del Viejo Testamento. Pero ¿de qué te vale tener una escritura y no tener tu corazón con Dios? Lo único que estás haciendo es alimentarte de escrituras, de conocimiento, pero tu corazón sigue duro. Tu corazón sigue vacío. Y esos 400 años, todas estas personas estaban de esta manera. Hasta que finalmente Jesús dice, el tiempo se ha cumplido. Aquí estoy. Soy de quien se ha estado hablando todo este tiempo en el Viejo Testamento, en las Escrituras. Soy yo. El reino está cerca. Arrepiéntanse. Otra vez habla de arrepentimiento. Te voy a dar un ejemplo de lo que es el arrepentimiento. ¿Ves esta rosa? Cuando una rosa está en el capullo, es como esa que está allá, esa pequeña, ¿no? Está ahí, bien bonita, ¿no? Cuando sales a tu jardín, ¡wow! Ahí están saliendo ya. Tú esperas que algún día esas rosas se pongan como esa bonita que está acá. Y ese es lo que tú esperas. Yo tenía en mi otra casa tenía un rosal bien grande, ¿no? Mi papá lo regaba en ese tiempo. Teníamos 3 colores, no sé ni cómo, pero 3 colores, rosado, amarillo rosado, amarillo y rojo, creo. Eran 3 colores y eran unas rosas grandísimas. Y él todos los días les echaba su agua. Eran muy bonitas, ¿no? Y crecían y crecían. Pero llegaba un tiempo que se ponían así. ¿Y qué pasó con las rosas? Se ponían así. Esa rosa tan bonita algún día fue esto. Un rosal, un buqué que te regala tu esposo, llegan y algún día nunca permanecerán para siempre. Así algún día van a estar así. ¿Alguna vez has tratado de que esta rosa pueda estar así otra vez? ¿Alguna vez has tratado? ¿Hay alguna manera de que esta rosa algún día vuelva a estar así otra vez? No hay manera. No importa lo que tú hagas, esa rosa nunca volverá a ser así. Después de esto, ¿qué pasa con esta rosa? Y de ahí, la cortas, la quemas, la botas y chao, ¿verdad? El arrepentimiento es lo mismo. Mientras nosotros estamos con nuestra vida, podemos gozar en muchas maneras. Tu vida empieza de esta manera, sin Dios. La haces florecer de lo como tú quieras, de como tú desees. No hay quien te maneje. Tú la estás haciendo, tú lo estás haciendo. Pero cuando viene el arrepentimiento de toda esa vida tiene que llegar a esta manera. Secarse y nunca más vivir otra vez. Y de eso está hablando Jesús. Arrepentirse es un cambio. Quiere decir que no importa cuántas veces una persona se bautice, si no tiene un arrepentimiento verdadero, te has mojado de agua nada más. El bautizo no te salva. Tu actitud es la que te salva. Me acuerdo cuando me bauticé, bautizamos en esas, ¿cómo se llama? Esas tinas de donde toman agua los caballos, ¿no? Y estábamos a 10 grados en Chicago, o sea que todo estaba recontra congelado y era un basement de una casa. Entonces, digo, ojalá que no me pongan no vayamos al lago, porque del lago al cielo directamente, ¿no? Y entonces, no, vamos a ir a una casa y viajamos y todo estaba congelado. La nieve no parecía nieve, eran bloques de hielo, porque estaba muy congelado todo. Llegamos a esta casa, fuimos al basement y ahí estaba la tina y la habían puesto y mucho humo, parecía que estaba hirviendo, pero no estaba hirviendo, era el frío, ¿no? Entonces entré en esa agua, bauticé y cuando salgo, ¿y ahora qué? Bueno, pero yo esperaba algo más. ¿Y ahora qué? De acá ahora tengo que sentir algo, me tengo que sentir más liviano, no sé. Los muchachos estaban, ¡yeah! Porque todos somos estudiantes, ¿no? En la universidad, ¡yeah! Y entonces le pregunté a alguien, pues ya te bautizaste, ya estoy.
Sí, para mí era, ahora tengo que sentir algo, pero no era sentir algo, era la decisión que yo había tomado y el propósito por el cual yo había hecho esa decisión. Eso es lo que contaba, por la vida que yo acababa de dejar y en esa agua se estaba quedando. Eso era. Muchas personas no lo comprenden. Por eso es que Juan estaba predicando y bautizando por arrepentimiento, preparando a la gente. Tengan arrepentimiento para cuando Jesús venga y los bautice con el Espíritu, ustedes ya estén preparados en ese bautizo a recibir el Espíritu. Ese era todo este camino. Y eso es lo que Marcos está hablando. Por eso les digo, hasta ahorita no hemos escuchado enseñanza, hemos escuchado hechos. Hemos escuchado acción. Y esas acciones son las de Jesús. Pasando junto a Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, dijo Jesús, yo los haré pescadores de hombres. Al instante. Estamos hablando en el momento, al instante. No le dijeron, wow, deja ver, no voy a pensarlo. Vamos a ver cómo anda la cosa. Bueno, obviamente, y ellos dijeron al instante las redes y lo siguieron, pero obviamente ellos ya habían estado con Jesús antes, ya habían ido, ya lo conocían, ya sabían de Jesús y lo siguieron de inmediato. Un poco más adelante vio Santiago y a su hermano Juan, hijo de Zebedeo, que estaba en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó y le dijo, dejaron a su padre, estos dejaron a su padre Zebedeo en la barca y con los jornaleros. Ahora, te voy a decir una cosa, en ese tiempo, cada persona tenía su trabajo. Y las personas a veces tenían trabajos que venían de familia. Y estos eran negocios de ellos. Ellos vivían de esto. Era su trabajo. De eso alimentaban a sus familias. Y esos eran negocios muy grandes porque el pescado no solamente lo vendían en la ciudad, iban a diferentes lugares. Es lo que mandaban ellos, a diferentes lugares. Y tienes aquí a estos hombres que estaban dispuestos a dejarlo todo. Todo. Todo quiere decir sus redes. Ahora, Jesús fue a donde hombres y hablarles algo con lo que ellos se pueden relacionar. Es decir, tú pescas. Ahora, te voy a llevar, pero para que pesques hombres, para que pesques personas con la palabra de Dios. Probablemente en ese momento ellos no lo entendían totalmente, pero entendieron que estaban siguiendo ahora al Hijo de Dios. Quizá no tanto al Hijo de Dios, no tenían esa convicción todavía total, pero comprendía que aquí había algo, un propósito para ellos. Y tú cuando tienes un propósito, tú estás dispuesto a dejar. Tú estás dispuesto a dejar cosas atrás. A veces decimos, bueno, yo sí tengo un propósito en esta vida y puedes tener una larga lista de propósitos. Pero ¿qué tal ese propósito espiritual? ¿Qué tal ese propósito de tu corazón? Ellos probablemente estaban así, porque acuérdate, ellos son judíos. Estos hombres son parte de esos 400 años en los que nadie podía escuchar de Dios. Nadie, no había un propósito, no había un profeta que pudiera hablar con ellos. Dios dice esto, no hay un propósito en el cual podías comunicarte con Dios. No, Dios no estaba escuchando y ellos eran parte de eso. La rutina de ser pescadores, de hacer su trabajo y es todo. Pero ¿dónde está el propósito de poder estar cerca de Dios? Y ellos inmediatamente lo siguieron. Dios nos da un propósito a todos nosotros. O sea, mira, tú te puedes bautizar y decir, ya estoy salvo porque sé lo que he hecho, sé por qué lo hice y tengo la convicción, me he arrepentido, he recibido el Espíritu Santo. Pero ahí no termina todo. Ahora tienes que vivir un propósito. Y quiero que pienses cuál es tu propósito. ¿Qué propósito tienes tú como cristiano? ¿Crecer o vivir una vida rutinaria como cristiano? Porque eso puede pasar. Vivir una vida rutinaria de cristiano puede pasar. Pero te voy a decir una cosa. Cuando tú vives una vida cristiana como rutinaria, no vas a crecer. Y como cristianos necesitamos crecer espiritualmente para poder mantenernos. Porque si no, las cosas no se van a poner más fáciles cada día en nuestras vidas. Es como el mercado, ¿no? El stock market, todos los stocks que van subiendo así, ¿no?
Nuestra vida de cristianos tiene que ir subiendo. No podemos vivir una cristiana que sea una línea recta, porque esa línea recta va a comenzar a bajar, va a comenzar a disminuir. No podemos, ¿me entiendes? Dios no nos ha llamado para mantenernos. No, esa no es la razón para que no nos llame. Nos ha llamado para que crezcamos y luchemos por nuestra salvación. Porque lo más rutinario que te vuelves, lo menos vas a querer luchar por tu salvación. Es lo menos que vas a querer hacer. En Marcos versículo 21 dice, entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Inmediatamente dice, yo he venido para esto, tengo que ir a enseñar, tengo que ir a pescar hombres, tengo que traer la palabra a la gente. ¿Y dónde es mejor que una sinagoga? La gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. De repente en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó, ¿por qué te entrometes? Jesús de Nazaret, ¿has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Imagínate simplemente hacer la palabra de Dios. ¿Cuántas veces no has querido espiritualmente tú hacer algo y algo se te ha puesto en medio? Y algo ha luchado como para que tú no crezcas, no como para que tú no te entregues más a Dios. ¿Qué mejor que ir a luchar contra Jesús si no estar en una sinagoga? Y Satanás sabía que ese era el mejor lugar para hacerlo caer, para derribar su mensaje. Maestro de la ley, dice, ¿por qué te entrometes? ¿Sabes? Cuando alguien te dice ¿por qué te entrometes? ¿Qué quiere decir eso? Que esa persona que te está diciendo no te entrometas, esa persona quiere decir que esa persona tiene poder en algo, tiene autoridad en algo. Quiere decir que este poseído, que finalmente era una legión, y una legión quiere decir que tiene muchos demonios, tenían autoridad en un lugar donde se hablaba la palabra de Dios, que era una sinagoga. ¿Por qué te entrometes? Vienes acá a fastidiarme, yo estamos acá en paz, no le hacemos mal a nadie. Sabemos quién eres tú. Eres el Santo de Dios. ¿Te imaginas? No solamente le dicen eso, pero le dan gloria. Los demonios le dan gloria a Dios. Le dicen, eres el Santo de Dios. ¿Cuántas veces nosotros no lo decimos en nuestras oraciones? Acuérdate que un demonio obviamente también lo está diciendo. Le dice, eres el Santo de Dios. Ese es el respeto que los demonios le tienen a Dios. No están haciendo lo correcto, pero también le tienen respeto. O sea, quiere decir que aunque respetemos, no quiere decir que estamos haciendo bien, por si acaso. Mantengan eso. El que no peques no quiere decir que estás bien con Dios. Quizás simplemente estás haciendo lo correcto. Que vivas una vida sin venir a la iglesia, pero decir, mira, yo no he hecho nada malo, eso no te hace bien con Dios. Dios quiere más todavía, una entrega. ¿Entiendes? Quiere una entrega. Y estos demonios estaban en un lugar que era la casa de Dios, que era una sinagoga. No te entrometas. Y le dan gloria. Pero la autoridad de Jesús prevalece. Cállate. Cállate, lo reprendió. O sea que no lucha con ellos, simplemente le dice, cállate, lo reprende, sal de ese hombre. Un mandato. Es simplemente un mandato. Entonces el espíritu se sacudió del hombre violentamente y dio un alarido y se fue. Ya está. Pero es increíble ver cómo Marcos puede decir esto. ¿Por qué? Pedro estaba ahí, probablemente. Pedro lo ayudó a Marcos a comprender lo que ese día había pasado. Y Marcos lo describe. Y es así como estamos hablando del libro de Marcos el día de hoy. Pero estamos hablando cómo este libro, el capítulo 1 está hablando del cambio de nuestra vida, el arrepentimiento de nuestra vida. De qué es el arrepentimiento, al bautizarnos, qué es lo que está pasando.
¿Estamos recibiendo simplemente agua y perdón? ¿O realmente estamos cambiando nuestras vidas mientras vamos en esa agua y recibiendo el Espíritu Santo? Eso es lo que tenemos todos que tener en mente, totalmente en mente. Y en Hebreos, no está aquí, pero en Hebreos capítulo 4, 15 dice, porque tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, si uno que ha sido tentado de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Ese es el Jesús que vino por nosotros y que murió en la cruz. Acuérdate que después, 3 años después de lo que acabamos de leer el día de hoy, Él murió en la cruz. 3 años después. ¿Te imaginas haber hablado en Viejo Testamento? Haber estado a 700 años, haber hablado, ya va a llegar. Él dice, ya llegué, acá estoy, todo se ha cumplido, 400 años de silencio, ya terminaron porque acá estoy para traerte la buena noticia y en 3 años voy a morir. No lo sabían, pero eso ya sabía él. Y en 3 años voy a morir. En 3 años voy a ser crucificado para el perdón de tus pecados. Ya sabía todo eso, ya era un plan. Pero él no dijo eso. Lo importante es tener una buena noticia el día de hoy, que tú puedas buscar salvación. Eso es lo importante para todos nosotros, que nosotros podamos luchar por nuestra salvación. Así que esto es lo que quería compartir con ustedes ahora con el libro de Marcos. Y unos prácticos acá dicen, ¿qué es lo que tienes que dejar atrás para seguir a Dios? En otras palabras, si los discípulos, si les llamó a estos discípulos para pescar, que sean pescadores de hombres, les da un propósito ahora. Y estuvimos hablando de un propósito. Piensa cuál es tu propósito. ¿Quieres seguir una línea recta, una rutinaria, o realmente tú quieres crecer como discípulo, quieres seguir creciendo como cristiano en las Escrituras y en tu oración? ¿Cómo responderías si escucharas la voz del Espíritu? ¿Lo has escuchado? Oh, yo no lo he escuchado. Quizá no lo has escuchado con tus oídos, pero con tu corazón sí lo has escuchado. ¿Le has hecho caso o lo has ignorado? No podemos ignorar el llamado. No podemos ignorar la voz del Espíritu que viene a nuestra vida. No lo podemos ignorar. Es lo menos que podemos hacer nosotros. Debes estar dispuesto a obedecer a Dios de inmediato. ¿Te acuerdas? Todos dejaron las cosas de inmediato. Cuando escuchas la voz, obedece de inmediato. Es lo que Él quiere. Porque cuando no escuchamos de inmediato, estamos ignorando. No le podemos decir a Dios después. Porque mientras llegamos, entre el momento que escuchamos y después, en ese lapso, pueden ocurrir muchas cosas. Y puedes caer. La obediencia es inmediata, en el momento. No dejes pasar ese tiempo, porque ese vacío es muy peligroso. Te lo digo, es muy peligroso. Entonces quiero que estos prácticos los puedas pensar durante la semana. Piénsalos bien con escrituras. Lee este capítulo otra vez y lee estos prácticos. Y también ahora, para que podamos terminar, vamos a hablar acerca de la comunión. Como dije, Jesús después de este capítulo, 3 años después, iba a ser crucificado por nosotros, por nuestros pecados, por nuestro perdón. Son los momentos que nosotros vamos a poder celebrar. Porque para mí la comunión es una celebración, porque Jesús murió, pero fue resucitado. No se quedó ahí para siempre. Y eso es algo que nosotros tenemos que celebrar, que no se quedó ahí para siempre. Pero Él murió por mí, por eso es que mi vida cambió el día de hoy. Si no, ¿qué hubiera pasado? No sé. Estuviera divorciado, nunca me hubiera casado quizá con Milly, no lo sé. Pero la manera en que yo era, yo creo que las cosas no hubieran ido nada bien. Pero ese cambio fue el que hizo que mi vida vaya de otra manera. Y estoy bien agradecido por eso. Y por eso es que cuando tomo la comunión, estoy agradecido por eso, porque es para mí una celebración. Entonces, quiero que oremos ahorita que vamos a estar tomando la comunión, pero pensemos de todo lo que hemos hablado el día de hoy, pero más que todo, ¿cuál es el propósito de la cruz en nuestra vida? Oremos. Padre Santísimo, gracias por
tu gran amor, Padre. Muchas gracias que tu Hijo murió por nosotros, que estuvo dispuesto. Gracias por tu Espíritu, por tu Hijo, por ti, por tenerlos a los tres en nuestras vidas. Eres un Dios tan grandioso, Padre. Bendice esta comunión, Padre mío, que compartimos, que la tomamos de todo corazón. Te queremos y te amamos, Padre. Dependemos totalmente en ti, porque tú eres el Dios del universo y a ti te damos gloria. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu servicio, por tu trabajo, por permitir que podamos escuchar la palabra de Dios y aprender y cambiar y ver qué es lo que podemos hacer mejor para poder tener una mejor relación con Dios. Quiero darles los anuncios para esta semana. Este miércoles estaremos todos aquí en el edificio. Solo los quiero animar a que compartamos, podamos tener tiempo de familia con nuestros hermanos en inglés también y que podamos enseñarles español a ellos también sería súper increíble. O que podamos aprender inglés de ellos también. Pero más que nada es eso. El próximo domingo estaremos aquí a la misma hora, a las 10 de la mañana. Tenemos aperitivos para que puedan tomar ahorita y que Dios me los bendiga y nos estamos viendo el miércoles. Gracias. Hoy también quería darles las gracias a todos y cada uno de ustedes que tuvieron la oportunidad de participar ayer en el día de Job. Muchísimas gracias. Yo creo que el próximo domingo o el miércoles vamos a pasar el video para que podamos ver todo lo que se le hizo a la escuela. Muchísimas gracias. Que Dios se los pague y estamos en contacto. Que tengan bonito día. Feliz fin de semana.